más x3, y así sucesivamente hasta xn. También podemos decir que no solamente es una casualidad de dependencia adicional, sino también una dependencia de un producto, x1 por x2 más x3 por x4, y podemos decir xj por xm, ¿no? Donde cada una de estas variables, independientemente una de otras, tiene una relación funcional con la variable en cuestión, denominada variable endógena, que puede ser para nosotros la variable y en todo caso. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hay variables que dependen de la acción de otras variables, pero también las otras variables son unas de otras independientes, indistintamente. A eso en la estadística nosotros lo llamamos suceso independiente. Es decir, estas otras variables denominadas X, que pueden ser relación de suma, resta, multiplicación o división, por lo general nosotros las entendemos como variables que no repercuten entre ellas, pero que sí tienen una repercusión entre la variable Y. Entre ellas puede ser que no tengan dependencia, pero sí van a tener dependencia con relación de la variable en cuestión, ¿no? Entonces, esta serie de sucesos puede estar inverso en el campo estadístico en una relación de varios conjuntos. Nosotros conocemos el conjunto universo, ¿no? El universo de datos que nosotros vamos a estudiar responde a una serie de conjuntos. Podemos decir que el conjunto A se intersecta al conjunto B, pero al interior del conjunto B existe un conjunto C, ¿no es cierto? Que este mismo puede estar intersectado a un otro conjunto D. Y así, un campo en el cual los distintos elementos del universo que nosotros estudiamos pueden tener una relación, primero en el sentido de dependencia, como esta primera relación, porque ahí podemos notar que hay dependencia entre los elementos componentes del conjunto A, B y C. Sus micrófonos, por favor, les rogaría. Pero también hay otro escenario donde existen algunos elementos que no tienen dependencia alguna entre sí. Si vamos al campo de las finanzas, de la contabilidad, podemos ver de que en la compra de un activo puede ser en efectivo, el activo puede ser en efectivo, también puede ser a crédito, también puede pagarse con una cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese campo de acción del activo, al comprar un activo, podemos hacerlo cierto porcentaje en activo, o en efectivo, o bien todo en efectivo. Podemos comprar tal vez la mitad en efectivo, la otra mitad tal vez podemos hacerlo como una cuenta, como una deuda, ¿no? En un corto o largo plazo. De la misma manera de que esa otra deuda adquirida podemos pagar la otra mitad en una cuenta corriente. Y así indistintamente, ¿no? Eso, por ejemplo, en el campo de la dependencia de los sucesos. ¿Cuál es el suceso? La compra del activo. Y de ellos dependerán, ya sea que sea en efectivo, en cuenta corriente, como una deuda contraída a corto o largo plazo. Pero también puede establecerse el criterio en el cual no tenga nada que ver el ingreso o el egreso con la compra del activo o el ingreso indistintamente, ¿no es cierto? Entonces hay sucesos que muchos de estos, independientemente uno de otros, pueden actuar. Y eso nosotros vamos a llamar como una relación de sucesos. Y esta relación de sucesos viene a ser representada por este teorema, en el cual nosotros ya habíamos visto, ¿no? Anteriormente, a manera de recordar que cuando hablamos, por ejemplo, del término y, nos hace alusión a la intersección, ¿no? Bueno, y cuando hablamos del término o, estamos hablando, a ver, vamos a preguntar rápidamente a Alexandra Mariel. Alexandra Mariel, Presente, licenciado. tu video, querido compañero. Ya, Alexandra, mira, que yo te lo voy a hacer aquí, A o B.
Esto sería igual a ¿qué? La probabilidad de A o B. Pero también, ¿cómo lo puedo representar? La probabilidad de A, ¿qué debería ir al medio cuando yo utilizo el término O? Sería Hola, hola. presente, Ya, María Laverdinos. sería la unión. La unión, ¿no es cierto? Muy bien, pero en ese caso, a ver, vamos a compartir una pantalla sobre un texto interesante de probabilidades. ¿Pueden ver el texto en PDF? Sí, ¿Ya? Este texto les voy a dejar también en el Moodle. ¿Listo? Es estadística y descriptivo inferencial de Levin. Fíjense aquí, en este texto. Aquí básicamente, ¿qué nos dice? Que también se puede representar la unión como está expresado en este caso, aquí, ¿no? Pueden verlo, probabilidad de A o B, que también es la unión, ¿no? Que eso representa la probabilidad de A o B, un teorema que nosotros ya habíamos manejado. De la misma manera yo puedo usar la probabilidad de A y B. ¿Qué significaría la probabilidad de A y B? A ver, vamos a preguntar a alguien que esté atendiendo. Alisaya Huanca Shirley. presente, licenciada. Tu videito, compañera, ¿cómo estás? Hola, hola, Shirley. ¿Ya está? Sí, Ya, a ver, Shirley, en este sentido, si yo utilizo el término, la letra I, ¿a qué me estoy refiriendo? y ¿Cómo, la, si yo les planteara en el examen, así con letras, probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B, ¿a qué estaríamos haciendo alusión, Shirley? no sé, licenciada. No me acuerdo. Están pasando con su auxiliar, ¿no? Sí, licenciada. A ver, Fernández Quenta. ¿No está Fernández Quenta? Una llamada más. Fernández Quenta. Ya, chao. Te cuidas. A ver, Fábrica Choque Cecilia. Licenciado, Tu videito, compañera. ¿Cómo estás? Buenas noches. buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás? A ver, explícanos, ¿cómo puedo transponer esta relación de nomenclatura, simbología, que está expresando la relación de una fórmula de conjuntos con la teoría de los conjuntos, pero usando su simbología? A ver, ahí está. Por ejemplo, solamente quiero que me digas la probabilidad de A y B. ¿A qué sería igual eso? La probabilidad de A y B, Sí, licenciado. sí. Ya. La probabilidad cuando tiene la letra I es que se está tratando de una intersección, entonces sería la probabilidad de A intersección B. Excelente, compañera. Anótese 5 puntos. Excelente. ¿No? Gracias, licenciado. Eso es lo que queremos, ¿no? Que con estas clases que les estamos dando, ustedes ya pueden tener los argumentos necesarios para hacer esta representación de fórmula. Porque en el examen puede venir de esta naturaleza, ¿no? También puede expresar esto como una ecuación, en el sentido de que, como decía su compañero, es la probabilidad de A y B, ¿no? Están viendo el libro, no es un invento mío, sino que también está en los textos, ¿no? Que es lo mismo que decir la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, este es el teorema central que nos dice, ¿no? Y que de alguna manera nosotros lo estamos complementando y habíamos hecho, recuerdo esto en la anterior clase, ahí habíamos quedado. Entonces, en este sentido, pero esto es cuando son dos sucesos, ¿no?
Cualquiera sea la relación de sucesos, estamos estableciendo, por ejemplo, de que podemos usar esa relación de notación, la probabilidad de B y C. En este caso sería también lo mismo que el producto entre la probabilidad de B como consecuencia del producto entre la probabilidad de C. Cuando hablo de producto estoy diciendo una multiplicación. En el caso también de que nosotros hablemos de no solamente un suceso, sino de varios sucesos, puedo decir en este caso que la probabilidad, puedo decir en este caso que la probabilidad de A y la probabilidad de B y la probabilidad de C corresponde a esa notación en la cual estos se multiplican independientemente una de otros, ¿no es cierto? Bien, entonces en ese sentido, a esto nosotros llamamos independencia de sucesos, ¿no? Independencia de sucesos. Cuando existe una relación en la cual solamente estamos tocando las variables exógenas, aquellas que van a incidir en otras variables en un futuro. Entonces, en ese entendido, continuando lo que significa nuestro desarrollo, podemos dar un ejemplo, ¿no? Ahí, vamos a tener una caja que contiene 10 bolas, 10 esferas, de las cuales 3 son rojas. Escogemos 2 bolas al azar. Entonces, en ese marco vamos a encontrar la probabilidad de que ninguna de ellas sea roja. Con reemplazo y sin reemplazo. ¿A qué quiero referirme con esto? Cuando en un primer experimento A, con reemplazo, voy a llegar a introducir la esfera, a sacar la esfera y volver a sacar otra. Consecuentemente, en ese marco va a existir una serie de sucesos que ya vamos a ver. Y en el otro caso, cuando vamos a tener en consecuencia que no va a existir un reemplazo, ¿no? Entonces, en ese entendido, veamos a continuación cómo vamos a desarrollar este experimento, que es más que todo para que empecemos a razonar, ¿no? Entonces, en ese sentido, desarrollamos el mismo. Consideramos al suceso A como la primera bola que no va a ser roja. Y el suceso B como aquella que también no va a ser roja. Entonces, ¿qué existe en común? Que entre estos vamos a dar la probabilidad de que por un lado sea con reemplazo y por el otro lado sea sin reemplazo. Entonces, eh, inicialmente, ¿cuántas esferas tenemos? ¿Cuánto es nuestro universo? 13. 10. Nuestro universo son todas las esferas, ¿no? Son 10. 10, 10. correcto, correcto. Pero ahora, de estas 10, ahí vamos a tener, tenemos una urna y a veces se utiliza el esquema de árboles, ¿no? De raíces de árboles. Esta es la urna, ¿no? Donde aquí, ¿cuántas esferas tenemos? 10. 10. Ahí. Ahora, si nosotros lo vamos a ir a relacionar, nos dice que 3 son rojas. Podemos hacer aquí rojas. Las que son rojas, y por algo hemos aprendido teoría de conjuntos. Las que son roja complemento. ¿No ven? ¿Cuántas son rojas? 3. 3. ¿Y cuántas son el complemento de las rojas? Es decir, que no son rojas. 7. 7. 7. Ahí está. 7. Ahí está, ¿no es cierto? Si nosotros le damos un rango de porcentaje, estimados jóvenes, eso quiere decir que cada una de esas líneas sumaría, en este caso, el 100%. Si ustedes suman al 100%, esas rojas son el 30% de las esferas. Y esas no rojas son el 70% de las esferas. Al final, ¿cuánto es el campo muestral? El 100%, ¿no es verdad? Sí, lo hice. Entonces, aquí va a ir nuestro primer ejercicio. La probabilidad de A. La probabilidad de A. ¿Qué dice A? Bola no roja. ¿Cuántas son no rojas? Es decir, R complemento sobre el universo, en otras palabras. Entonces, sabemos nosotros que la fórmula de la probabilidad de un hecho, X, es igual al número de casos favorables, bueno, la probabilidad del número de casos favorables sobre la probabilidad del número de casos totales, ¿no es cierto? En ese sentido, si estamos viendo el hecho A, inicialmente, ¿cuántas son no rojas? 7. 7. Sobre cuántas son el total de las esferas. 10. Eso es nuestra probabilidad, 7 sobre 10.
¿Se está entendiendo? Pero del caso de que las esferas no son rojas. Pueden ser amarillas, azules, etcétera, pero no son rojas. ¿Se entiende? Y ese cociente nos da como resultado 0,7. O que esto aproximadamente es el 70% de las 10 esferas que no son rojas. ¿Se entiende hasta ahí el análisis racional? Sí, dice. Sí, dice. Sí. Bien, solo estamos identificando el suceso. ¿Sí? Estamos identificando que tenemos una urna, que de esa urna de 10 esferas, 3 son rojas, pero lo que nos interesa es que el resto de las que no son rojas, el complemento de las rojas, en otras palabras, son también un número que debemos considerar. Al final, tenemos que considerar también el universo, ¿no? El total de las esferas. Bueno, un primer paso que hemos aprendido. Ahora, un segundo paso. En el segundo paso que vamos a desarrollar ya va a ser el experimento, ¿no? Con reemplazo y sin reemplazo. Por ejemplo, en el muestreo con reemplazo, ¿qué estamos diciendo? La situación para la segunda elección. Tiene que ser idéntica a la primera. ¿Por qué quiero decir eso? Porque como estamos hablando de que va a ser el muestreo de una manera que nosotros vayamos a tener la esfera, vayamos a introducir la mano y sacar una, tenemos que saber que el 30% de esos experimentos se remonta a que sea roja. Y el 70% se va a remontar a que no sea roja. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer la elección. Y para el primer tipo de suceso, en este caso, ya sabemos que es el 70%. Para el segundo tipo de suceso, la segunda bola también no tiene que ser roja, dice aquí, ¿no? ¿Eso qué conlleva decir? ¿Qué conlleva decir? Que no incide el otro experimento con respecto de este. Por tanto, la probabilidad de B va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener 7 sobre 10, que es igual a el 0,7. Entonces, en este sentido estoy hablando, si el muestreo es con reemplazo, la situación para la segunda elección tiene que ser idéntica. Y en otras palabras, con reemplazo, ¿qué quiero decir? Que nuevamente la esfera lo voy a introducir a la urna. ¿Se entiende esa posibilidad? Sí, dice. Entonces, cuando Sí, hablo dice. con reemplazo, estoy diciendo que la esfera que en un primer experimento lo saqué, lo voy a volver a introducir. Entonces voy a seguir teniendo las 10 esferas. Y ahí la probabilidad de que también no sea roja se sigue repitiendo. Consecuentemente, si vamos a lo que es la fórmula generatriz de los sucesos independientes, nos dice que la probabilidad de que en el primer caso, ¿qué decimos aquí? No sea roja, ¿no? R complemento, podemos asumir. Intersección de que el segundo caso tampoco sea roja, otra vez R complemento. Se resume a que va a ser el producto de los dos, la probabilidad de R complemento, por nuevamente la probabilidad de R complemento. Y eso se remonta a la fórmula general. La probabilidad de A y B, en otras palabras me estoy refiriendo a una intersección, será al producto de sus probabilidades, de acuerdo al teorema inicial. Y entonces, haciendo ese desarrollo, nosotros nos encontramos de que esto es 0,7 por 0,7, ¿no? El resultado final va a ser igual a 0,49. Pero ahora vamos a ver el caso cuando el muestreo es sin reemplazo. ¿Sí? El muestreo es sin reemplazo. Y fácil, ¿no? Fácil aquí la tenemos ya. En el primer caso va a seguir siendo, atiéndame bien ahí, en el primer caso va a seguir siendo 7 sobre 10, ¿no? Ahora vamos a preguntar a uno de ustedes. Vamos al fondo de la planilla. Rodríguez Choque Agustín. Rodríguez Choque Agustín. ¿Está el compañero? Rodríguez Choque Agustín no está. Ya, ni modo. Romero Mamani Román.
Romero, Mamani, Román. Romero, Mamani, Román tampoco está. ¿Qué pasamos? A ver, preguntemos a Ramírez, Laime, Fanny. Ramírez, Laime, Fanny. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Se escucha. Sí, lice. Sí, Licen. Uy, no están los compañeros. Lice, le Sí. escucho. Ya. Licenciado. Muy ¿Yo bien, puedo Fanny. responder? Le daremos la oportunidad a Fanny y luego tú. ¿Cuál es tu otro nombre, tu nombre? ¿Quién quiere responder? Muriel. Ya, después Muriel, ¿ya? Ya, dale. Fanny Ramírez. ¿Qué sucederá en el caso de que ahora va a ser sin reemplazo? Si en este primer caso la esfera inicial la hemos sacado y la hemos vuelto a introducir a la urna, en el caso que sea sin reemplazo, ¿cómo es? Va a ser más directo, licenciado. O A sea que ver, ya no. explícame cómo será el procedimiento. Bueno, tal vez me puedes dar el resultado, posiblemente, si es más directo. Va a ser la probabilidad de A con B va a ser igual a la probabilidad de A. Una bola que no se dibuja. De 7 sobre. No, 10 es el 1. No me. Esto, licenciado. A ver, Muriel, tienes que entender un poquito más, ¿ya? Fanny, a ver, no quites tu video. A ver, Muriel. Clic. Sería 7 sobre 7. En el primer caso, en este caso ahora vamos a decir que esto lo voy a anotar con otro color. Ya, ahora sí, ponga su video. Allá. Sería 7 sobre 7, Licen. En este caso dice que la probabilidad son dos sucesos. A, puedo poner, ¿no? Y B. ¿Listo? Eso va a ser la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Entonces, el primer hecho A, aquí está A, ¿no? Este hecho es que no sea roja. Entonces, ¿es igual a qué? Probabilidad de A intersección B. Está teniendo Ramírez, ¿no? ¿Cuánto es eso? 7 sobre 10. Muy bien. ¿Por cuánto es la probabilidad de B ahora? La probabilidad de B es 7 sobre 7. Así entiendo, Liz. Vamos a hacer como dice su compañero. Ya, pero en este caso, dense cuenta todos ustedes, ¿no? Que en nuestro primer experimento hemos tenido 7 sobre 10. Estamos hablando, prenda nomás su pantallita. Estamos hablando que ahí tenemos las 10 esferas. Imagínense en su mente, tienen las 10 esferas en la urna y de esas 10 están sacando una, ¿cierto? Y decimos en nuestro experimento que de esas 10, 7 no son rojas. Entonces ahí corresponde. Estamos tratando el total. Pero ahora ya no lo colocamos la esfera en la urna. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de B? ¿Cuántas rojas nos quedan ahora? A ver, está levantando la mano. 3. Joaquipa. 3. Lice. Joaquipa. Lice 3. Joaquipa. Error, nuestro es Joaquipa. A ver, se está levantando la mano, prenda su pantallita. Quedan 9. Joaquipa. No. Joaquipa. Licen sería 7 sobre 9. Pero si te das cuenta, no sería 7 sobre 9, sino que ya antes había, si has sacado una esfera, te queda del universo que eran 10, te quedan 9. 9. Pero también del Seis universo, sobre del 6 universo sobre 10 que, sobre ya, pero 9, escúchenme, licencia. pues, 6 sobre 7, Licen, porque hemos escúchenme, sacado una bola roja y nos quedaría, de 7 nos quedaría 6. Y del aquí está universo. hablando, prenda su cámara. Ay, Licen, ¿me ve?
A ver, ahora sí, Pérez, Jessica. Yo digo, licenciado, que es 6 sobre 7, sobre 9, perdón, porque diríamos, Ah, ya. hay 6 sobre 9. Ah, muy bien. Entonces aquí sería lo siguiente, tal vez, ¿no? Que en el primer hecho atienden todos, ¿no? A intersección B. En el primer caso tengo completita las que no son rojas, son 7. Completito tengo el universo, que son 10. Ahora ya no les voy a, reemplazar la esfera. Ya no voy a volver a colocar la esfera al mismo lugar. Entonces, ¿eso qué me resta? Me resta primero mi universo, ¿no? Ya no son 10, ahora ¿cuántos me queda? 9. 9. Y de las rojas, ya no, las que no son rojas, ya no son 7. Ahora ¿cuántas supuestamente podrían ser? 6. 6. 6. 6, ¿no es cierto? Y ahí tenemos. Esa es la relación. Entonces, ese es el análisis que quisiera que hagan ustedes para los eventos, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de este tipo de casos, sucede que algunos eventos pueden ser independientes o dependientes. Y en este caso, si estamos hablando del que va a ser una bola sin reemplazo, vamos a tener en cuenta que extraída la primera bola ya nos quedan, como les decía, 9. Y de esas 3 tienen que ser rojas, absolutamente. Entonces la probabilidad va a ser, en el sentido para el segundo caso, la probabilidad de B, va a ser, como decíamos inicialmente, 6 sobre 9, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar lo que decíamos inicialmente. Sigo con la almohadilla, perdón. En el primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos que son 7 sobre 10, ¿no ve? Lo que decía aquí. Probabilidad de A intersección B, estábamos diciendo que el primer caso es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Este es nuestro primer caso. Pero en el segundo caso, ahora la probabilidad de A intersección B se ha dado como consecuencia de que el experimento sigue teniendo la probabilidad de A. Pero ahora esta probabilidad de B se ha transformado, dado que ya existe un suceso anterior. ¿Cuál es ese suceso anterior? Que hemos restado, ¿no? A la probabilidad de la roja. Es decir, probabilidad de que B se haya dado siempre y cuando A se haya conmutado. Y eso es lo que decíamos inicialmente. Esto es el primer caso, 7 sobre 10. Si ya no tienes 10 esferas, ahora has sacado una. ¿Cuántas esferas te quedan? 9. En el otro caso, ¿cuántas supuestamente no son rojas? Ya no son 7, son ahora 6. Y si ustedes multiplican 7 por 6, 42. 42. 10 por 9, 90. ¿Cuánto es 42 entre 90? ¿Cuánto es 42 entre 90? 0.47. 0.45. Entonces, correcto, ¿no? Ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Que en un primer caso puede ser de que sea con reemplazo, ambos resultados van a ser iguales. Pero en un segundo caso, cuando consideramos que sea sin reemplazo, entonces ya no introduzco el otro experimento y el otro experimento ya se ha restado. Eso es, por ejemplo, lo que va a suceder con las encuestas, ¿no? Que en una encuesta que hagan ustedes, van a determinar su universo, van a seguir siendo esas 10 personas. Pero de esas 10 o 100 personas, a medida que hagan la encuesta, se va a ir reduciendo el universo, ¿no es cierto? Ya no vas a encuestar, si es la primera encuesta, ya no vas a encuestar a 100, sino ¿cuántos se quedan? 99, y así sucesivamente. Este experimento entonces nos hace a nosotros aprender de que existen 2 tipos de probabilidades, las que son evidentemente independientes, pero con un suceso en la que se puede volver atrás, devolviendo el evento, o en un suceso donde ya no se puede volver atrás y tiene incidencia en el segundo evento. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del sistema exhaustivo y el sistema excluyente, ¿no? ¿Y qué quiere decir el sistema exhaustivo, el sistema excluyente? Cada uno de ellos. Si se corta, se vuelven a conectar, ¿ya? Por favor. Entonces, vamos a delimitar nuestro universo en 4 escenarios. Nuestro universo va a estar compuesto por el escenario A1, el escenario A2, el escenario A3 y el escenario A4.
¿sí? O también lo vamos a denominar colección de sucesos, tales que cada uno de ellos tenga una relación de unión e intersección entre sí. Es decir, sean disjuntas ambas, o las cuatro. En ese sentido, vamos a ver ahora al suceso B. ¿Y cuál es el suceso B? El que puede estar o bien en un solo cuadrante, puede pertenecer solamente a A1, o bien puede pertenecer a A2, A sub 3 o A sub 4. O finalmente puede estar en los cuatro. Vamos a ver cuál es la incidencia. Por eso es que lo denominamos sistema exhaustivo y excluyente. Si solamente está en A1 y no está ni en A sub 2, ni en A sub 3, ni en A sub 4, entonces es un sistema excluyente y exhaustivo. Pero si este sistema solamente está en los cuatro elementos, o en 3 de 2, o en los mismos, en un solo evento, sucede de que también es un sistema exhaustivo. Veamos a continuación. Ahí vamos a tener su fórmula general. Y cuando hablo de que el suceso B va a representar que este esté en cada uno de los eventos o sucesos, vamos a decir de que cada uno se puede intersectar y unir a la vez. ¿Qué quiero decir con eso? Si B intersecta al suceso A1 o al suceso A2 o al suceso A3 o al suceso A4, necesariamente podrá estar en estos elementos, ¿no? Ahí tenemos que puede estar en cualquiera de los sucesos correspondientes. Y lo vamos a ver en este cuadro que nos refleja a continuación cada una de sus formas. Esto es lo mismo, ¿no? Que se remonta al mismo teorema de la probabilidad. Ahí tenemos el suceso, el B, o si nosotros hablamos de conjuntos, el subconjunto B, incide en lo que es el suceso A1, A sub 1, en el suceso A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y entonces para cada uno tendrá una cierta probabilidad. ¿Qué quiero decir? Que aquí va a tener un margen de probabilidad, ¿no? Diferente, es decir, B con respecto del suceso A sub 1. Sin embargo, también podemos decir que B va a incidir de otra manera, en otro sentido de probabilidad, con el suceso A sub 3. De la misma manera podemos decir de que B va a tener otro margen de probabilidad cuando incida en el suceso A sub 2. Finalmente, si B también está distribuido de esa manera, tendrá otra probabilidad con el suceso A sub 4, ¿no? Entonces, la probabilidad de B está distribuida en esos cuatro tipos de sucesos. Y para su cálculo nos remitimos, ¿no?, a que la fórmula va a ser de alguna manera exhaustiva y excluyente. ¿Por qué es exhaustiva? Porque si solo tomamos B con A sub 1, B se está distribuyendo a los cuatro sucesos, a eso se llama exhaustivo. Y excluyente cuando solamente se individualiza. B con respecto de A sub 1 tiene una probabilidad muy distinta de B con respecto de A sub 2, o B con respecto de A sub 3, o B con respecto de A sub 4. Entonces eso lo llamamos exhaustivo y excluyente. Y su fórmula viene en ese entendido, ¿no? La probabilidad de B con respecto de A sub 1 o más, porque todo esto es una unión de conjuntos también, ¿no? Es una unión de conjuntos, nos está mostrando el hecho de que B va a distribuirse para cada uno de los sucesos. En este caso, ahí tenemos la fórmula para cada uno de ellos, ¿no? B, cuando interviene A sub 1, tiene un margen de probabilidad, y al final esa sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. Esa sumatoria. Entonces, la probabilidad para A1 más la probabilidad para A2 más la probabilidad para A3 más la probabilidad para A4 dependerá de en qué magnitud B esté incidiendo en cada uno de los sucesos. Entonces, lo llamamos intersección. Finalmente, si se presenta esa relación, nosotros tomamos el teorema de Bayes, ¿no? Que nos dice este teorema, que el suceso entre un elemento con respecto de otro incide siempre y cuando se dé el otro elemento. En este caso, los que están demarcados, ¿no? Ahí tenemos la probabilidad de B tal que suceda A1 por la probabilidad de A1. La probabilidad de B tal que sucede el suceso A2 o que ya ha sucedido por la probabilidad de A2. La probabilidad de A3 de B tal que suceda A3
evidentemente cuando ya ha sucedido A3, ¿no? Y la probabilidad de A4, de B respecto de A4 cuando esta evidentemente ya haya incidido en A4. ¿Y a qué me refiero con eso? Que B es subconjunto de cada uno de los sucesos. A eso nosotros llamamos el teorema de Bayes. Ahora bien, si nosotros suponemos la fórmula de la probabilidad total entre cada uno de ellos, podemos decir, ¿no?, de que A con respecto de las otras formas de probabilidad de medición subyacentes de A, AJ con respecto de AI, podemos decir, será un conjunto vacío para todo elemento par. Entonces, en ese sentido, expresamos otro teorema, en el cual esa fórmula, como decíamos anteriormente, este resultado final debe ser una sumatoria. Todos estos elementos, esto tiene un cierto porcentaje, como está representado ahí coloreado. Esto representa también un cierto porcentaje. Esto también representa un cierto porcentaje para otros mayor. Pero al final la sumatoria, esa sumatoria, tiene que dar igual a 1. Tiene que dar igual a 1, no importa la distribución, ¿no? Entonces una puede ser más pequeña, por ejemplo, solamente un ejemplo, aquí puede ser un 5%. Por ejemplo, aquí ya puede ser un 25%. Aquí ya puede ser un 40%, ¿no? Pueden silenciar los micrófonos, por favor. Y aquí tal vez puede ser ya un, ¿cuánto tenemos? 30, 40, 70, un 30%. Sumados el 100% o igual a 1, ¿no? Cuando nosotros vayamos a hablar de resultados probabilísticos, siempre van a venir como un resultado de cocientes, ¿no? Donde el numerador es inferior al denominador. Entonces, en ese sentido, esto es lo que representa esta nueva relación de sucesos, ¿no? Y a eso vamos a llamar la sumatoria de una probabilidad condicionada, ¿no? Dado que este evento va a suceder en el marco de que ya los otros sucesos se han dado como tal. Y esta fórmula también incide en lo que va a ser la fórmula de la probabilidad del método de Bayes, el teorema de Bayes, ¿no? La probabilidad de B en el marco de que se reproduzca en un número indeterminado de sucesos o un número determinado de estos sucesos. ¿Qué hablo al decir número indeterminado? Puede haber n sucesos. Pero cuando digo un número determinado, hay 4 sucesos. Entonces, en este caso, estamos dándole un parámetro, ¿no? En ese marco, es por eso que aquí nos dice la sumatoria. Es igual de I, que es igual a 1 hasta N. De 1 en 1 hasta el número enésimo, ¿no? De N sucesos. En ese entendido, esta fórmula nos dice que el suceso B, la probabilidad del suceso B, dado que ya se ha dado el suceso A sub I, va a ser la relación de esa probabilidad por el producto de la probabilidad del suceso que ya se ha dado como tal, A sub I, ¿no? Ya sea A sub I, A1, A2, A3 o A4, en nuestro ejemplo. Hagámoslo funcionar con un ejercicio. Ahí tenemos. Vamos a establecer aquí un mecanismo, ¿no? En este mecanismo vamos a decir de que podemos construir o esta cajita o podemos hacer también lo que significa para nosotros un diagrama de árbol. Por ejemplo, en esta aula, digamos que el 70% de los estudiantes son varones. Fíjate, ¿qué nos está diciendo? Algo interesante, ¿no? El hecho es de que en nuestra aula nos dice, ¿qué nos dice? Que el 70% son hombres, ¿cierto? Sí, le dije. ¿Qué es lo contrario de los hombres? El complemento. Que 10 son Mujeres. Que la diferencia, el 30% son mujeres, ¿no? 20. 20%. 20%. No. Ahí estamos 30%. equivocando más. Fíjate, leeremos bien. En esta aula, el 70% de los alumnos son hombres. Eso solamente estamos distinguiendo. Todavía no estamos yendo más allá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la probabilidad de que sea hombre es igual al 0,5.
7. Por consecuencia, la probabilidad de que sea hombre complemento, o lo contrario de hombres, ¿no ve? ¿Sí? ¿Es igual a qué? Ustedes ya saben, la probabilidad de A complemento es igual a ver, un premio le vamos a dar a esa persona que nos diga la fórmula. Voy a seleccionar, no se ofrezcan, ¿ya? Voy a seleccionar a una persona. Johnny Héctor Ignacio Nina. Johnny Héctor Ignacio Nina. El resto apaguen sus micrófonos, por favor. Buenas Johnny, noches, licenciado. entonces, ¿cómo estás, Johnny? Sorprende tu video, Johnny. Johnny, ahora dime, ¿a qué es igual la fórmula del complemento de A? Es igual a 1 menos la probabilidad de A. Excelente, compañero, excelente. 1 menos la probabilidad de A. ¿A ver? Y si asumimos eso, muy bien, Johnny. Esto vamos a asumir para nuestro caso. ¿Cuántos son varones? Probabilidad de complemento del hombre, dice. ¿Cuánto es? 1 menos la probabilidad de que sea hombre, ¿cierto? Sí, licenciado. Ahora, nos va a decir una de sus compañeras, Flores Canavir y Beatriz. Buenas noches, licenciado. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira Beatriz que dice que esta fórmula es 1 menos ¿cuánto había sido la probabilidad de que sean hombres? Menos la probabilidad de A. No, ya reemplazando los datos, ya hemos hecho todo eso. Ah, sí. Dígame cuánto es el porcentaje de hombres o la probabilidad de hombres. El 70%. Menos 0,7. Resultado, 3. Aquí está, aquí está. ¿No? En otro sentido, la probabilidad de que hallemos el complemento del hombre es igual a la probabilidad de la mujer. ¿Se entiende? Sí. Ahora, sumado eso, nos tiene que dar siempre esas dos basitas 100. Esas dos líneas nos tiene que dar 100. ¿Cuáles son esas dos líneas? Atiéndanme bien esto para el ejercicio, ¿no? Ya cuando vayamos a desarrollarlo más adelante. Esta, ¿no? Cada una de estas basitas, la suma de esta basita con esta otra basita tiene que dar 100. ¿Me están entendiendo? Sí, licenciado. Listo. Ahora, vayamos más adelante. Sigamos leyendo. Dice que en esta aula el 70% son hombres. Del 70%, de ellos, dices, el 10% son fumadores. De ellos. Entonces aquí son fumadores. ¿Cuántos son fumadores? 10%. 10%. Y entonces, ¿cuántos no? En otras palabras, son no fumadores. 60%. 20%. Usando nuestra fórmula del complemento, 20. ¿cuántos? 20%. No, pues. 90%. Cada basita. Ya, ahora sí, sí. 90%. Ahora, si cada basita debe ser el 100%, esto es obviamente ¿cuánto? 90%. Si vamos a esta fórmula, ¿no? Ujú. Hay que darle de comer al perrito. Estoy de hambre, por eso está ladrando. Ahora, hasta ahí hemos determinado nuestra lectura. ¿Está bien? Sí, lice. Fabiola González, está levantando la mano. Díganos. Estamos en el punto seguido todavía. Fabiola, ¿qué quería preguntar? Ya, listo, hasta ahí hemos quedado, hasta ahí está. Ahora, ¿qué dice? El 20% de las mujeres son fumadoras. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a mujeres. Dos va a haber, ¿no? Las mujeres, ¿cuántas son fumadoras? ¿Y cuántas no son fumadoras? No fuman. ¿Cuántas dice que fuman? 20%. 20%.
Silencio. Por favor, ahora sí. Apague. Micrófono, micrófono. Ya. Ahora, en consecuencia, si el 20% de las mujeres fuma, ¿cuántas no fuman? 80%. 80%. El 80%. Ahí está. Ahí está. A eso se refiere nuestro caso, este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Se entiende? Sí. Fíjense, vamos con la ley del amarillito, ¿no? ¿Qué dice el amarillito? Que cada vasita debe sumar el 100%, ¿no? Entonces, en la sumatoria de los hombres, ¿cuánto tenemos? 10 más 90 es el 100%. En la sumatoria de las mujeres, 20 más 80, ¿cuánto había sido? 100% también, ¿no? Entonces, pero ¿de cuál estamos hablando el porcentaje? Estamos hablando del porcentaje del 70% de los varones, 10% fuma. Del 30% de las damas, 20% fuma. Eso estamos diciendo. ¿Sí? Eso es el ejercicio. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué porcentaje de fumadores hay en total? Valdezama Pinto Jacqueline. Está con micrófono encendido, Valdezama. Prenda su pantallita, le vamos a preguntar ahora a usted. Valdezama. Valdezama, ¿dónde estás, Valdezama? Prenda su pantallita, listo. Ya, muy bien. Ahora, dinos, compañero. Según tú, ¿cuánto es este porcentaje de fumadores? ¿Cómo, licenciado? ¿Puede volverme a repetir, por favor, la pregunta? Aquí está la pregunta, hijita, mira. Dice, ¿qué porcentaje de fumadores hay en total? Te lo leo el ejemplo. En nuestra aula, el 70% son hombres. De ellos, el 10% son fumadores. Ahora, el 20% de las mujeres son fumadoras. Con esos datos, ¿qué porcentaje de fumadores hay en total? Ahí está, mira, te lo hemos diagramado. Esto es el 70% de los varones. Esto es el 30%, las mujeres. Toda esa cajita vale el 100%. Todo eso es 100%. ¿Sí? Ahora, nos dice que del 70% de los varones, el 10% son fumadores. Pero hay un porcentaje más alto, que del 30% de las mujeres, el 20% son fumadoras. ¿No es cierto? Ahora, con todos esos elementos, compañera, dinos por favor, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo haría el 30%. ejercicio? Asumiendo ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo el ejercicio? Asumiendo que tengo la fórmula de la probabilidad total. ¿Te hago recuerdo? Aquí está. Ahí está, ¿no ve? Ahí está nuestra fórmula que hemos deducido. Ahí está el cuadrito, fíjate. Igualito estamos construyendo nuestro cuadrito. Nuestro caso, el caso B es de los fumadores. Ahí tiene la fórmula de la probabilidad total. Y ahí tienes la fórmula también de la probabilidad total. Con cualquiera de las dos tú puedes hacer. Ya. Sería la sumatoria de los fumadores en total, que es el 30% de varones y mujeres. No, ¿dónde dice 30% que son varones y mujeres? Varones hay 70%, mujeres hay 30%. A ver, Sería la sumatoria total del 100%, licenciado, con la probabilidad de los fumadores, que es el 10% de varones, sobre el 20% del que son mujeres las fumadoras, por la probabilidad mm, de las que no fuman. a ver, dístame de nuevo.
Nos dice la probabilidad de los fumadores. Fumadores. ¿Esto qué es igual? Eso es igual a la sumatoria por la probabilidad de B B. intersección A. Intersección A sub I. Ahora en datos. Listame. Ya. Sería la sumatoria que es el 100% del total. 100% lo pongo. mm, em, por la probabilidad del 90% sobre, no, sí, 90% intersección sobre el 80%. A ver, analicemos de nuevo. Dice en esta aula hay cuántos. No sabemos cuántos son los estudiantes, no sabemos el número. Desde esta aula el 70% son varones. Ahí está. Y el otro porcentaje es el 30%, que son mujeres. Ahora dice, de ese, así como dice el ejercicio, en esta hora el 70% son varones. De ellos, el 10% son jugadores. ¿Qué quiere decir eso? De los hombres, el 10% son fumadores. Y los que no fuman, la diferencia, ¿no ve? 0,9. Entonces, no tiene que ver nada que ver el 0,9. Ahora, las mujeres, el 20% fuma, dice, 0,2. Y por inercia, ¿cuántos no fuman? 0,8. Con esos elementos tenemos que hallar lo que está con rojito. ¿Cuántos son los fumadores? Entonces, lo voy a hacer así. Fíjense, vamos a multiplicar esto por esto. Entonces, el porcentaje de fumadores sería igual a ¿qué? La fórmula vamos a usar, ¿no? Estudiantes, ¿no? ¿Qué es el 0,7? La probabilidad de que sea varón, hombre. Y que fume. Y que fume. Licenciado, Más la probabilidad de que sea mujer. Y que fume, dice, ¿no? Ese es el total de los fumadores del curso. Fumadores de varones y mujeres. Y ahora, eso aquí es igual. La probabilidad de que fumen va a ser igual a qué. Ustedes saben que esto es el producto de algo, ¿no es cierto? El producto de que sea la probabilidad hombre por la probabilidad de que fume, pero sea hombre. Más la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que sea mujer y que fume. Entonces, la probabilidad de que todo el curso fume, ¿cuánto había sido? ¿Cuánto es la probabilidad de que sea hombre? 0,7. 0,7. Por la probabilidad de que sea hombre y fume. 0,1. 0,1. Listo. Lo mismo, ¿cuánto es la probabilidad de que sea mujer? 0,3. 0,3. 0,06. 0,3. ¿Cierto? Sí. Por la probabilidad de que sea mujer y fume. 0,2. Sea mujer y fume. 0,2. Listo. Eso era el ejercicio. Entonces, la probabilidad de que fume realmente todas,
¿Cuántos fuman en el curso? Es igual a 0,7 por 0,1, ¿cuánto es? 0,07. Más, ¿cuánto es 0,3 por 0,2? 0,06. 0,6 o 0,06. 0,6. 0,0. ¿Sí? 0,06. Ah, ya, 0,06. Trabajen su radiecita, su telecita, no se está acoplando. 0,06, ¿no? ¿Cuánto es el resultado total? 0,3. 13. 0,3. La probabilidad de que en el curso fumen es del 0,13. 13. O el 13% de este curso fuma. Entre varones y mujeres. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Facilito Sí. con este esquemita, ¿no ve? Este esquema nosotros lo llamamos esquema de árbol, ¿ya? Pero ahí está, por si acaso, para que no duden, ¿no? La probabilidad de que sea hombre o fume, más la probabilidad de que fume y sea mujer, ahí está, ¿no? La misma fórmula que hemos usado. Ahora, evidentemente, aquí podemos sacar otras cosas. Ahora podemos sacar la probabilidad de que no fume. A ver, ¿quién me lo saca? Vamos a hacer ese experimento con uno de ustedes. Si hemos sacado la probabilidad de que fume, ahora facilito. Vamos a hacer con uno de ustedes. Estoy buscando. Ya, un varón acertado hace ratito, ¿no? Ahora vamos a decir a una dama. Villegas Camacho Doris. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, tú calcúlamelo la probabilidad de que no fumen. Así de fácil te la dejo, como para que te ganes 100. ¿Le dicto con la fórmula más o directo el resultado? Directo, a ver, Ya, no directo el resultado. Díctame ya. el procedimiento. La probabilidad de que no fumen es igual a la probabilidad de hombres por igual la probabilidad de que sean hombres y que no fumen. Más la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que sea mujer y que no fume. ¿Dónde está esto? Ya. De que sea mujer y no fume. Que no fume. Ya, muy bien, muy bien. Ahora vamos a más ratito damos la oportunidad a otro compañero. Dígame entonces. Ya, la probabilidad de que no fume es igual a 0,7 Ya, 0,7 por 0,9 más 0,3 por 0,8. muy bien. Es igual a La probabilidad de que no fume es igual a 0,7 por 0,9, 0,63. sí, a ver, 0,7 por 0,9 más 0,3 por 0. 0,24. Sería el 0,87 total. Sería el Listo. 87%. Muy bien, comprobemos tu resultado. ¿Cómo comprobamos el resultado? Atiéndame bien, compañero. La probabilidad de que no fume va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que fume. Probabilidad de que no fume es igual a 1. Probabilidad de que fume, 0,13. Obviamente el resultado es 0,9. 87, sí. Más fácil, ¿no? Lo he hecho tu ejercicio en 2 pasos. Pero muy bien, compañera. Villegas Camacho Doris. Doris, ¿no?
Sí, Muy bien, muy bien. Lo que quiero que hagan es eso. ¿Qué ha hecho la compañera? Ha agarrado el esquema de árbol, la fórmula lo ha adecuado. Esto por esto, porque ahora queremos ver los que no fuman, ¿no? Los que no fuman. Entonces ha multiplicado las mujeres por las que no fuman. Ha sumado las dos probabilidades y como consecuencia ha sacado este resultado. Pero también se puede hacer desde la otra perspectiva, ¿no? Si esta es la probabilidad de los que fuman, lo contrario es uno menos su complemento, ¿no? Aquí está. Entonces, esto sería la probabilidad de que no fumen. Es uno menos la probabilidad de que fumen. ¿Fácil o difícil, jóvenes? ¿Qué les parece? Uy, creo que nada. Bien, entonces con este es el tipo de ejercicio que necesitamos para hacer lo que es la teoría de las probabilidades condicionadas. ¿Por qué condicionada? Porque nos está condicionando al resultado. Por un lado, a que sea netamente fumador, ¿no? En este ejercicio. O a que no fume, como en este otro caso. Bien, entonces en ese sentido, eso nos abre la apertura al teorema de Bayes. Bayes era un matemático inglés, ¿no? Que evidentemente ha estudiado en el siglo pasado, en los siglos pasados, de 1700, y ha desarrollado su teorema. Y este teorema se trasciende a lo que es el sistema central de la multiplicación infinitesimal de la teoría de las probabilidades continuas, ¿no? Y en ese sentido lo que vamos a aplicar nosotros es su teorema, el teorema de Bayes, a partir del sistema exhaustivo y excluyente que hemos desarrollado para cualquiera de los casos. Entonces, ese teorema de Bayes, como ya hemos visto su aplicación en un caso de ejercicio entre varones y mujeres, podemos hacerlo también para distintos tipos de experimentos. Pero este teorema se sustenta en el principio de, dado el evento que nosotros creamos conveniente, respecto de un evento que sí y solo sí va a suceder, ¿no? Y ese evento que sí y sí va a suceder, les decía en la anterior clase, por ejemplo, todo lo que está como cociente, aquí hay una línea, ¿no? De división. Este es el cociente. Entonces siempre va a haber aquí como cociente. En el caso de cambiar este tipo de probabilidad, de la misma manera, ¿no? Cuando el hecho de que suceda B, ahí está, será la misma relación, consecuentemente, lo que nosotros habíamos obtenido como el producto de esas probabilidades. ¿De qué me refiero con el producto de las probabilidades? A que B va a incidir en cada uno de estos sucesos. Y donde en cada uno de esos sucesos va a haber un número determinado de probabilidades, ¿no? De eventos, por un lado más pequeños o más grandes. Eso es lo que queremos determinar, ¿no? Entonces, este es el teorema central de la probabilidad total que nos da Bayes. Y en el caso, por ejemplo, del ejercicio anterior, ahora podemos calcular cuál es la probabilidad de que sea una mujer. A ver, con los mismos datos, con este mismo ejercicio. Podemos calcular, a ver, preguntaremos a un compañero ahora, porque los compañeros no me están sacando igual cosas. Un compañero. Quispe, Jimmy, Jonathan Jimmy. Licenciado, Hola Jimmy, ¿cómo estás? más o menos. A ver, ¿qué ha pasado? No estás repasando? ¿O qué? No, recién he acabado mi trabajo, listo. Entonces estás más o menos ubicado, pero Sí. listo. Entonces, hagamos lo siguiente. Calcula cuál es la probabilidad de que sea mujer. Facilito, con ese ejercicio que hemos ido desarrollando. Ahí tienes los datos. No estoy bien. La probabilidad de que sea mujer es igual a sería del 0,3. A ver, nos dice la probabilidad de que sea mujer.
Si te das cuenta, ahí dice el antecedente. En el problema anterior se elige a un individuo al azar y resulta fumador al azar, ¿no ve? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Haciendo el caso del mismo ejercicio anterior. Dices tú que la probabilidad de que sea mujer es 30%, pero estamos relacionando de que sea mujer y fumadora, en otras palabras. Del Ahí está. fumadores. La probabilidad de que sea mujer es, como tú dices, del 3%. Del 30%, perdón. La probabilidad de que sea mujer es del 0,30. Y esta es la misma fórmula de la probabilidad total, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces nos dice la condicionante, la probabilidad de que sea ahora mujer, pero que fume. Y eso aquí va a ser igual a lo que tú ya conoces como nuestra fórmula general. La probabilidad de que sea mujer y que fume, por eso digo, ¿no? Y que fume. Y eso no te olvides, dado que es la probabilidad de que fume. En todo caso, ¿cuánto es el resultado? Desglosamos esta fórmula. Esta fórmula nos hace recuerdo que es un producto, ¿no ve? Sí. ¿No es cierto? Esa fórmula nos hace recuerdo que es un producto. Entonces, aquí va a ser en el numerador, ¿qué tenemos? La probabilidad de que sea mujer, ¿sí? Por la probabilidad de que sea mujer y que fume a la vez, ¿no? Mm. Dado que es fumador. Entonces, haciendo esos datos que tenemos ahí, reemplazar. La probabilidad de que sea mujer, ¿cuánto es? 0,3. Ahí está, muy bien. 0,3. Por la probabilidad de que sea, ahí está, mira, mira, otra vez, 0,3, pero que fume, dice. 0,2. Muy bien, 0,2. Ahora, dividido entre la probabilidad que sabemos que fuma. ¿Cuánto es la probabilidad de que hemos sacado del fumador anterior? 0,13. ¿No ve? Considerando, por eso dice, considerando el ejercicio anterior, dice, ¿no? 0,13. Entonces esto va a ser igual, 0,2 por 0,3, 0,06. Dividido entre 0,13. ¿Cuánto nos da como resultado? 0,46. Seguros. Comprueben, comprueben. ¿Sale eso? Sí, está correcto. licenciado. Sí, Entonces, licenciado. muy bien, muy bien. Entonces, fíjense. ¿Qué quiere decir eso? Que del 30% de las mujeres, de este 30%, porque ¿cuántas son las mujeres de este curso? Dice que el 70% son varones, pero el 30% son mujeres. Pero de ese 30%, realmente son fumadoras el 46%. Pero si nosotros escogemos una de las damas al azar. Entonces, escogiendo una de las damas al azar, nos resulta de que tenemos una probabilidad del 46% de que sea fumadora. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Licenciado. Vayamos con otro ejercicio más para seguir reforzando. Ahí tenemos. Ahora vamos a ver unos test, unos diagnósticos de ciertos individuos que unos son sanos y otros son enfermos. Ahí está, ya tenemos los dos casos del diagramita. De modo que se estima que tengan sensibilidad o sean verdaderos enfermos aquellos que tienen test positivo o una tasa de acierto sobre enfermos. Y de especificidad aquellos que son verdaderos negativos, es decir, que tengan una tasa de acierto como sanos. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Los siguientes datos. ¿Ya? A partir de lo que hemos estudiado anteriormente, vamos a usar el teorema de Bayes y vamos a calcular la probabilidad a posteriori. Es decir, en función de los resultados que nos dé un test
de los llamados índices predictivos. Este tipo de ejercicio también se puede hacer para las tasas de interés, las tasas pasivas, activas, para préstamos bancarios, ¿ya? A esto lo llamamos teoría de riesgos también nosotros. Pero a ver, en el caso de la salud vamos a hacerlo porque es un poquito más entendible. Entonces, la probabilidad de que sea enfermo, dado el test que sea positivo. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, ahorita, por ejemplo, está de moda el COVID, ¿no ve? ¿Cuándo sabemos que tiene COVID? Cuando Cuando el empieza a test, tener Tiene síntomas, síntomas. Cuando muy tiene bien, ¿no? Hay síntomas. síntomas, todo. Pero ¿qué es lo que define a los síntomas que sean COVID? Las la pruebas que prueba, se Muy las bien, la prueba. pruebas. Si la prueba sale positiva, entonces sabemos que tiene COVID. ¿No ve? ¿Sí o no? sí, cuando sale Sí. positiva. Y si la prueba es positiva, podemos nosotros inferir, si es positivo, podemos decir de que está enfermo, porque tiene COVID. Pero si el test sale negativo, podemos decir de que está Sano. sano. ¿Se entiende esa relación de probabilidad? Sí. Sí, licenciado. Está enfermo si el test sale positivo. Está sano si el test sale negativo. ¿No es cierto? Como en los embarazos. Está embarazada si el test sale positivo. No está embarazada si el test sale negativo. ¿Cierto? Bien. En ese entendido, hagamos funcionar este ejercicio. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué es una enfermedad. Por ejemplo, diabetes. Dice, la diabetes afecta al 20% de los individuos que acuden a una consulta. Ya nos dice algo. La presencia de la glucosuria se usa como indicador de diabetes. Su sensibilidad, la tasa de acierto sobre enfermos, es del 30%. Y la especificidad, la tasa de acierto sobre sanos, es del 99%. Ahora bien, calcular los índices predictivos. El test de que la probabilidad de que esté enfermo, índice predictivo positivo, y la probabilidad de que esté sano, índice predictivo negativo. ¿Será que con todo eso podemos construir la probabilidad? Hagamos. En todo caso, ¿cuántos son 20%? ¿Y cuántos son la diferencia del 20%? 80%. Ah, entonces tenemos que el 100% va a un consultorio. No, 20% va a hacerse la prueba, dice, ¿no? Ahí está, el individuo. De estos individuos, ¿cuántos van? ¿Cuántos no van? Ahí tenemos. El 20%, dice, ¿no? Este es el dato fundamental. ¿Qué dice? La diabetes afecta al 20% de los individuos. Aquí está. Si afecta al 20%, se quiere decir que está enfermo, ¿no? Como consecuencia, los que no están enfermos, ¿cuántos son? Sanos, ¿no? 80%. Listo. 1 menos 0,2 igual a 80. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ahora tenemos que sacar un test positivo y un test negativo para cada individuo. Vamos a ver para el enfermo y para el sano. Porque eso nos dice, ¿no? Hay que sacar un test positivo. Ahora, fíjense. La tasa, el otro dato que tenemos que considerar. Una tasa de acierto sobre enfermos. Vale decir, test positivo es del 30%. Ahí está. T positivo, ¿cuánto es? 30. 30%. Listo. Y la diferencia, ¿cuánto sería para los que den enfermo negativo? 70%. 70%. Ahí está, muy bien. Ahora dice la especificidad, los sanos. ¿Cuántos están sanos? 99%. 0,99. Entonces eso va a ir a los test que están sanitos. Por tanto, al test negativo, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Y la diferencia? Al positivo. 1%. Listo, ya tenemos nuestro árbol. Con eso construimos. Si se corta, se conecta un hito más, por favor.
¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, listo. Sí, dice. Licenciado. Listo. Vamos entonces a transponer la probabilidad. ¿Qué nos está pidiendo? Una probabilidad. Test enfermo positivo. Ahí tenemos. Sheila, ¿has entendido? Sí, licenciado. Ahora, a ver, calcula conmigo. Prende tu camarita. Sheila. Ya pues, Sheila. Ya. Ya, aquí dice. Listo, ahora sí, Sheila. Mira, vamos a calcular. ¿Qué nos pide? Calcular el test positivo enfermo o enfermo positivo. ¿Me entiendes? Sí. Ya, aquí está. Entonces, los índices predictivos son la probabilidad de que, sabiendo que el test sea positivo, el paciente sea diabético, y la probabilidad de que, sabiendo que el test es negativo, el paciente esté sano. Entonces, vamos al cálculo del primero, ¿ya? El test de los positivos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular su fórmula. Primeramente, su fórmula. Enfermo positivo, dice. Enfermo positivo, sobre positivo. En otras palabras, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que calculemos la probabilidad de que sea enfermo dado que el test es positivo sobre el test positivo. Ahí está. ¿No? La probabilidad de que esté enfermo dado que el test tiene que ser positivo. Entonces va a ser igual a que sea enfermo dado que es positivo. Respecto de que es positivo. Lo vamos a vincular a otra fórmula. Irán Castro. Usted nos va a dar la segunda, ¿ya? Irán. Ya, entonces, Sheila, ¿a qué se da igual esa fórmula? Dígame. La probabilidad a que sea enfermo es igual a la probabilidad Después, Sheila, de que sea enfermo. es igual a la probabilidad de Facilito, cuando es intersección habíamos dicho que es la multiplicación, ¿no ve? La probabilidad de que sea enfermo por la probabilidad de que sea enfermo dado que el test es positivo. Ahí está. ¿Sí? Sí. Sobre la probabilidad de todos los positivos. Probabilidad de todos los positivos. Ahí está. Ahora, esto podemos seguir desarrollando. A ver, Alejandra Mariel. Alexandra Mariel. Alexandra Mariel. Está Presente, levantando la licenciado. mano. Está levantando la mano, dígame. Sí, licenciado, quería participar. Ya, prende tu cámara si quieres participar. Ya está, licenciado. Ya, listo. Ahora, ¿a qué es igual esa otra fórmula? Ahí está. El numerador y el denominador. El numerador está bien, ¿no? La probabilidad de que sea enfermo y sea positivo, dice. Pero el denominador dice la probabilidad de todos los positivos, dice. Es hacer con otra fórmula, licenciado. A ver, igual, ¿a qué sería eso? Probabilidad de que sea enfermo por la probabilidad de que sea enfermo, dado que el test es positivo, dice así, ¿no? Ya. Ahí abajo, ¿cómo sería? Todos los positivos. Sería Entonces, la misma fórmula de arriba, ¿no ve? La probabilidad de que esté enfermo por la probabilidad de que esté enfermo, dado que su test es positivo. ¿Más? ¿Más qué?
más la probabilidad que esté sano, Ya. por la probabilidad que esté, que dé test positivo. Que esté sano. Pero Que dé positivo. test positivo. Todos los positivos, dicen, ¿no? Listo. Muy bien. Esa es la forma. Entonces vamos a reemplazar. Atiéndame bien. Vamos a reemplazar el numerador con un color diferente. Voy a hacer. A ver. Probabilidad de que esté enfermo. Ahí está. Miren. Atiéndame todos. ¿Cuánto es la probabilidad de que esté enfermo? El 20%. 0,2. Por la probabilidad de que sea el test positivo, dado que es enfermo. 0,3. Dividido. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces va a ser igual. 0,2 por 0,3. ¿No es cierto? Más. Licenciado. Atiéndame bien. Más. Ahora, esto tenemos que determinar. La probabilidad de que esté sano. ¿Cuánto es la probabilidad de que esté sano? 0,8. 0,8. 0,8. Por la probabilidad de que sea el test positivo. Y que esté sano. Que sea sano y tenga test positivo. 0,01. 0,01. Listo. 0,2 por 0,3. 0.06. 0, Listo, entonces 0,06 se repite, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Listo. sí, licenciado. Más 0,8 por 0,01. Más 0,8 por 0,01. Este productito, dicen, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿0,8 por 0,01? 0,008. 0,008. 08. Entonces, aquí abajito lo hago. Entonces, va a ser igual a 0,06. Más, ¿cuánto sería eso? Dividido entre 0,06 más 0,008. 0,068. Entonces, ¿cuánto es el resultado de 0,06 entre 0,068? 0,88. 0,88. 88. ¿Cierto? O El 88%. 88%. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. ¿Se ha entendido, no? Sí, Ahí está. Ahí está. Y ahí está. 0,088 sale. Correcto. Igualito hemos hecho. Pero yo les he hecho hacer paso por paso, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende? Ese es el primer test. ¿Cuál es nuestro test que nos ha dicho? Que saquemos que sea enfermo, sabiendo que es positivo. ¿No? Ahora podemos sacar el otro test. Este es el test predictivo, ¿no? Ahora el otro test podemos sacar. Sí, ¿verdad? A ver. Sáquenlos rápidamente. A ver, los primeros 5 personas que coloquen el resultado en el chat, que sea pero correcto el resultado, van a tener 20 puntos. Rápidamente. Y
El primerito levanta la mano y participa. De que la primera sea verde, C y azul. A ver, vamos a realizar mediante el esquema de arcos, estos tres incisos. Entonces se llama A1 a que la primera sea azul y A2 a que la segunda sea azul. Entonces, al suceso de sacar azul la primera bola y azul la segunda. ¿Listo? Dos sucesos. Y analógicamente vamos a decir que vamos a tener el inciso A, la primera sea azul y la segunda sea verde. En el otro caso, la primera sea verde y la segunda sea azul. Y en el último caso, de que la primera sea verde y también la segunda sea verde. ¿Podemos construir nuestro arbolito? Podemos construir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el número total de elementos, jóvenes? 5. Muy bien, 5 son el número total de elementos. De estas 5, así lo divido, ¿no? 3 son azules y 2 son verdes. ¿Está bien? Sí. Sí, Listo. Pero nos dice que en ese lanzamiento también haya una que sea azul, azul y otra que sea azul y verde. En una primera instancia, en una segunda instancia. ¿Ya? Con esos elementos, a ver, 2 minutos para que lo solucione. El primer caso. ¿Cuál es el primer caso que quiero? Que la primera sea azul y la segunda también sea azul. Ahí está. Ya se los construye la mitad. A ver, resuelva. Y ponen también en el chat. A continuación. 3 sobre 5. Muy bien. 3 sobre 5. ¿No es cierto? 0. 3 esferas sobre 5. Muy bien. Manejaremos así quebrados. Como consecuencia, ¿cuál es el otro resultado? Porque tú sabes, nosotros sabemos que esto debe dar 1 o 100%. Sí. Y si hacemos, a ver, en nuestro cálculo auxiliar, 1 menos 3 sobre 5, ¿cuánto es? Facilito, ¿no? 5 como un denominador, 5 entre 1, 5 por 1, 5. Menos 5 entre 5, 1 por 3, 3. ¿Cuánto había sido? 2/5. Entonces aquí, ¿cuánto hay? 2/5. ¿Se está entendiendo? Sí. Listo. Entonces, de esto, ¿cuántas esferas nos queda ahora? Porque dice que te lo guardas, dice el ejercicio, ¿no? Aquí está. Sí. Ahí dice, a continuación se vuelve a sacar otra bola, que es verde. A ver, se saca una bola de la urna y sin mirarla se guarda. Dice. Sin mirarla se guarda, es el dato. ¿No? Entonces, con esos elementos, ¿cuántos azules nos queda ahora? Hemos sacado un azul. 2/4. Ah, ya. Entonces, aquí sí vamos a anotar, ¿verdad? Gráficamente. ¿Cuántos tenemos? 2/4. Ok, 2 azules. ¿Y cuántos verdes nos queda? 2. 2. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? Mm, 2. 2/4. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Resultado. La primera Un azul a Ah, sí. 1 y la segunda azul a 2. ¿Ve? ¿Cuánto es la diferencia? 1/2. 1 menos 2 cuartos es 1/2. Sí, licenciado.
Aquí tenemos 1 menos 2 cuartos. Esto es igual a 4, 24, 4 menos 2, que es igual a 2 cuartos. Simplificas, 1/2. Un medio. Entonces aquí tenemos 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Aquí qué sería el resultado? La primera es azul. ¿Y la segunda? ¿Es verde? Muy bien. B1, B2. ¿No? Listo. En el otro caso, ¿qué nos queda? En el otro caso dice 2/3, ¿no ve? Ajá. 2/5, 2/5. Ahora bien, ¿cuántas esferas nos ha quedado? En este caso ya son verdes, ¿no? En este caso ya son netamente verdes. ¿Cuántas nos ha quedado? No me acuerdo el anunciado, Lisa. Si hay 4, ahora aquí, ¿cuántos verdes nos quedan? 2 de 5, dice, ¿no? Ah, sí. Entonces, 1, este azul ya sería, ¿no? Una verde, ¿y cuántos azules nos quedaría? 2. No, 1, 1. 1. 2, 3. ¿No ve? Listo. Porque si la primera hemos sacado verde, porque en este caso ya son azules, ¿no ve? Aquí azules. Aquí ya serían verdes, ¿no ve? Lo contrario. ¿Cierto? Ajá. Entonces, se supone que en este primer caso hemos sacado una verde. ¿Cuántos verdes nos queda? Unita nomás, ¿no? 1. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 1/3. A ver. Nos queda 1. En este caso nos ha quedado 2 sobre 4. Aquí nos queda 1 sobre 3. 4. ¿Cuántos hay, 4. pues? Ah, sí, perdón. 1, 2, 3, 4, ¿no ve? La diferencia, ¿cuánto sería de 1 sobre 4? 3 sobre 4, ¿no ve? Sí. 3 sobre 4. A este que experimentamos más, la primera que nos toca. Verde. Verde. B1 y A2, ¿no ve? Y en el otro caso, B1 y B2. Listo, ya hemos construido. ¿Está bien, Raiza? Comprobemos. La suma de cada raicita nos tiene que dar, o de cada ramita nos tiene que dar 100 o 1. ¿No está? Sí, dice. 3/5 más 2/5 es 1. Ah, sí. Por un lado. 2 cuartos más 1/2 es 1. Sí. Sí, 100%. Y 1/4 más 3 cuartos es 1. Sí. Listo, ya está estructurado. Ahora tenemos que sacar este primer caso. ¿No ve? Sí. Nos dice, ahí está. A1 y A2. Dice. Por otro lado, hemos sacado A1 y B2 y hemos construido. Ahora B1 y A2 y hemos construido, y B1 y B2. Estos son los 4 casos. ¿No es cierto? Primer Sí. caso, entonces. Pero por si acaso, ahí está. ¿No ve? Lo mismo que hemos hecho. ¿Listo? Ujú. Ahora nos pide sacar esto, el primer caso. Construimos la fórmula. Ahí está. Entonces, ¿la probabilidad cómo va a ser? La probabilidad de que sea A1 y A2. Cuando digo y, ¿qué también es? Intersección. Ah, muy bien. A1 intersección A2. ¿No ve? O también esto es igual a qué? Multiplicación. Probabilidad de que sea A1 dado que es A2.
¿no ve? Ya sabemos eso. Entonces vamos a multiplicar aquí. ¿Qué vamos a multiplicar? La probabilidad de que sea, por un lado, A1, intersección A2. Dado que esto es necesariamente A2. ¿No es cierto? Y entonces su fórmula va a ser arriba el numerador, probabilidad de que sea A1, por la probabilidad de que sea A1, dado que es A2. Eso se repite, ¿no? Probabilidad de que sea A1, por la probabilidad de que sea A1, dado que es A2, más qué, Más la probabilidad de que sea verde ya, probabilidad de que sea verde, B1, por la probabilidad de que sea verde, probabilidad de 2 sobre A2. B2. A2, porque el Ah, hecho es A2, todos los A2. ¿Y cuáles son los A2? Este es A2 y este es A2. ¿No ve? sí. Listo, ahora reemplazamos. Probabilidad de que sea el primero azul. 3 sobre 5. Por la probabilidad de que sea azul y también azul. ¿Cuánto es eso? 1/2. O 2/4, ¿no ve? 1/2 o 2/4. No hay ningún problema, Sí. lo mismo. Sobre lo mismo, ¿no? 3/5 por 1/2. Más probabilidad de que sea verde. ¿Cuánto es eso? 2/5. Porque sea verde y que sea después azul. ¿Cuánto es eso? 3/4. Listo. 3 por 1, 3 sobre 5 por 2, 10. ¿No ve? Arriba tenemos nuevo 3 sobre 10. Por favor, el resto, Montaño Santos, apague su micrófono. Más 2 por 3, 6. Sobre 5 por 4. 20. Listo, sigamos resolviendo. ¿Qué tenemos a continuación? Numerador 3 sobre 10. Denominador común 20. 20 entre 10, 2 por 3, 6. ¿Está bien? Sí, más 6. Más 20 entre 20, 1 por 6, 6. ¿Qué nos queda? 3 sobre 10 sobre 12 20. sobre 20. Medios con medios, extremos con extremos. 3 por 20 sobre 10 por 12. 12 por 10. ¿Eh? Ujú. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? 60 sobre 120. 6 sobre 12. Sexta. Resultado. 0,5. ¿Se ha entendido? Sí, Licia. Sí, Facilito, licenciado. ¿vale? Sí. Ahí está. Este es otro. Ahí está. A1, A2, ¿no? Ahí está. Este es. La probabilidad de que el primer caso sea A1, después de que el segundo caso sea A2. ¿Cuánto nos había salido? 1/2. ¿Se entiende, no? Sí, dice. Ahí está. Ese es el resultado. Ahora tenemos que sacar el otro resultado. La probabilidad de que sea, ¿qué nos dice? A1 y B2, ¿no ve? Aquí está. Tenemos que sacar
La otra probabilidad, aquí está. Probabilidad de que sea A1 intersección B2. Se los dejo como tarea para la siguiente clase. Ya nos queda menos de un minuto. Gracias, jóvenes. Espero que hayan entendido. Así de sencillo. La siguiente clase, si no hay objeción, vamos igual a pasar en la mañana, ¿ya? Si es que no sucede nada malo de nuevo. Les agradezco mucho por su asistencia. Gracias, Lee. Que pasen Hasta luego. excelentes, ¿ya? Gracias. Hasta luego, Lo Liz. voy Hasta a, luego, Lee. lo voy a colgar el video a la página del Moodle y el librito más que les dije. Para que Está repasen. bien, Lee. Gracias. Ya, Buenas Lee, noches. gracias.